Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo calcular el volumen de un cono cuando conocemos la longitud de la altura y la generatriz. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces vamos a calcular el volumen de este cono, donde podemos evidenciar que la longitud de la altura es igual a 15 centímetros, la longitud de la generatriz 17 centímetros y podemos apreciar que no conocemos la longitud del radio. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de un cono? Si no sabes, no te preocupes, te comento que para calcular el volumen de un cono debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen es igual al área de la base, AB, área de la base, por H, es decir, por la altura, dividido 3. Ahora bien, ¿por qué se divide entre 3? Se divide entre 3 porque el volumen de un cono corresponde a la tercera parte del volumen de un cilindro, donde la altura y el radio son las mismas. ¿Listo? Ahora bien, ya conocemos la altura del cono, quien es 15 centímetros, y desconocemos el área de la base. Podemos apreciar que la base es un círculo, y teniendo en cuenta que para calcular el área de un círculo debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, es decir, que el área de la base es igual a pi por el radio al cuadrado, donde pi es igual a 3,1416 aproximadamente, pero en este caso solamente vamos a trabajar con dos cifras decimales, es decir, con el número 3,14 o 3.14. ¿Listo? De igual forma, esta expresión nosotros la podemos reemplazar en este lugar. ¿Por qué? Porque el área de la base es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, al reemplazar esta expresión en este lugar, decimos que el volumen es igual al área de la base, es decir, pi por el radio al cuadrado por la altura del cono dividido 3. Mira, aquí tenemos la fórmula totalmente resumida para calcular el volumen de un cono. ¿Listo? Ahora, conocemos el valor de pi, que es 3.1416. No conocemos la longitud del radio, mira, no la conocemos, y conocemos la altura del cono, quien es 15 centímetros. Pero tenemos un impedimento porque no conocemos la longitud del radio. Pero ¿sabes una cosa? Eso tiene solución. ¿Por qué? Podemos evidenciar que en este lugar se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este triángulo rectángulo lo voy a dibujar en este lugar. Ahora lo que voy a hacer es nombrarlo. La longitud de la base de este triángulo rectángulo corresponde a la misma longitud del radio, que no la conocemos. De igual forma, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo corresponde a la misma longitud de la generatriz, quien es 17 centímetros. Es decir, que 17 centímetros corresponde a la generatriz. Ahora, la altura de este triángulo rectángulo corresponde a la misma altura del cono, quien es 15 centímetros. Es decir, que H es igual a 15 centímetros. Entonces, para nosotros hallar la longitud del radio, debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de sus lados. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud. El cuadrado de la hipotenusa, es decir, g al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos siempre corresponden a los lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, h al cuadrado más r al cuadrado. Nosotros conocemos la longitud de la generatriz,
que es 17 centímetros, conocemos la altura, quien es 15 centímetros, y desconocemos el radio. Como no conocemos el radio, entonces lo que debemos hacer es despejarlo. Como h al cuadrado se encuentra sumando, lo pasamos al otro miembro de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta. ¿Listo? Entonces decimos que r al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la generatriz al cuadrado menos la altura al cuadrado. Podemos evidenciar que en este lugar el radio en ningún momento está al cuadrado y en este lugar está al cuadrado. Entonces debemos aplicar lo inverso de la potenciación, que es la radicación. Es decir, debemos sacar raíz cuadrada en este lado y sacar raíz cuadrada en este lado. Raíz cuadrada de r al cuadrado es r, porque r por r es igual a r al cuadrado. Y la raíz cuadrada de este miembro lo vamos a dejar indicado, es decir, la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos la altura al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula totalmente resumida para calcular la longitud del radio de un cono cuando conocemos la longitud de la generatriz y la altura. Entonces decimos que el radio es igual a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado. Pero ¿quién es la generatriz? 17 centímetros al cuadrado menos h al cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, ¿quién es? 15 centímetros al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta potencia y esta potencia, pero teniendo en cuenta que en la potenciación el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar su base. Como el exponente es el número 2, quiere decir que cada una de las bases la debemos multiplicar 2 veces. Entonces decimos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 17 por 17 es igual a 289. 289 y centímetros por centímetros cuadrados menos 15 por 15 es igual a 225 y centímetros por centímetros cuadrados. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta resta o sustracción. Entonces decimos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 289 centímetros cuadrados menos 225 centímetros cuadrados, te comento que es igual a 64 centímetros cuadrados. Y lo último que debemos hacer para calcular la longitud del radio es sacar raíz cuadrada a 64 centímetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 64 centímetros cuadrados es igual a 8 centímetros. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es igual a 64 y centímetros por centímetros cuadrados. Entonces ya conocemos la longitud del radio, que es igual a 8 centímetros. Entonces ahora sí podemos calcular el volumen. Entonces decimos que el volumen es igual a pi, que ya sabemos que es igual a 3,1416, pero solamente estoy trabajando con 2 cifras decimales, es decir, con el número 3,14 por el radio al cuadrado, es decir, 8 centímetros al cuadrado por la altura del cono, quien es 15 centímetros, todo esto dividido 3. El paso a seguir es resolver esta potencia. Entonces decimos que el volumen es igual a 3,14 o 3.14 por 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados por 15 centímetros, quien corresponde a la altura del cono. Todo esto dividido 3. En este caso voy a hacer uso de la calculadora para agilizar. Listo, entonces decimos que el volumen es igual a... Ahora resolvemos la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos 3.14 o 3,14 por 64 por 15 es igual a 3014,4
Ahora multiplicamos las unidades de longitud. Centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico, pero como estamos trabajando con la unidad de longitud centímetros, obviamente que la unidad de medida de volumen debe ser centímetros cúbicos, pero 3014,4 centímetros cúbicos dividido 3. Y lo último que debemos hacer para calcular el volumen es efectuar esta división o cociente. Entonces decimos que el volumen del cono es igual a 3014,4 centímetros cúbicos dividido 3. Te comento que es igual a 1004,8 centímetros cúbicos, que va a corresponder al volumen de este cono, donde la longitud de la altura es igual a 15 centímetros, la longitud de la generatriz 17 centímetros y la longitud del radio 8 centímetros. Entonces, de esta forma es que se calcula el volumen de un cono cuando conocemos la longitud de la altura, la longitud de la generatriz y desconocemos la longitud del radio. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién te habló fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?